hablábamos de la criminología en sus diversas modalidades, eh, concatenamos y cerramos estas ideas con los elementos positivos y negativos del delito. A ver, ¿qué me pueden comentar de esto? ¿Cuáles son los elementos del delito? Recuerdo que era la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad y... Ay, no me acuerdo el otro. Nos habló de los los 7 formas que se tienen para los elementos del delito. ¿Y cuáles son esos 7 elementos del delito? Antijuricidad, atipicidad, ahí. ¿Antijuricidad? ¿Qué más? Tipicidad, ¿no, profesor? Tipicidad. Tipicidad, no atipicidad. Ajá, sí, perdón, sí, tipicidad, culpabilidad, punibilidad. ¿Qué más? Las condiciones objetivas de penalidad. Condiciones objetivas de penalidad, ¿qué más? La acción. Ajá. Tipicidad, antijuricidad, imputabilidad y culpabilidad. Hay punibilidad. Y punibilidad. En pocas palabras, acción, tipicidad, antijuricidad, imputabilidad, culpabilidad, punibilidad y condiciones objetivas de penalidad. Esos son los elementos positivos. ¿Y cuáles son los elementos negativos? La antijuricidad, la tipicidad. ¿Qué más? Imputable. No. Esto se los di pensando que ustedes ya llevaron derecho penal y es algo que ya deberían saber, muchachos. Sí está delicado que no se lo sepan, tanto para ustedes como para su examen conmigo. Entonces, por favor, repásenlos. ¿Cuáles son las causas de justificación? ¿Puedo comentar lo anterior? A ver, sí. Recordando lo que noté es, nos dijo de lo positivo o lo negativo. Lo negativo. Lo positivo es conducta, es ausencia de conducta. Uh-huh. La tipicidad, lo negativo sería la ausencia de tipo o la atipicidad. Uh-huh. La positiva es antijuridicidad y sería la otra es causas de justificación. La positiva es imputabilidad con inimputabilidad, lo negativo. Uh-huh. Culpabilidad e inculpabilidad. Punibilidad, que es lo positivo, y lo negativo sería excusas absolutorias. ¿Y las condiciones objetivas de penalidad? Sería, ok, y las negativas es la falta de condiciones objetivas. Ok. ¿Y cuáles son las causas de justificación? Cuando la ley permite actuar de manera ilegítima en algunos supuestos, ¿no? ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles son esos supuestos? Legítima defensa, ajá. Estado de necesidad, ajá. Ejercicio de un derecho, ajá. Consentimiento del titular del bien jurídico afectado. Ajá. Y falta una. El cumplimiento de un deber. Es correcto. Y el cumplimiento de un deber. Bueno. Entonces, pues tengan mucha precaución con esto, jóvenes, porque es algo que ya deberían de saber de penal, ¿eh? Se lo recapitulé justo porque no lo habían visto. Ya con esto prácticamente concluimos todo este módulo referente a la criminología como una más de estas disciplinas periciales. Y hoy vamos a hablar de otra disciplina pericial más, vamos a hablar de psicología. Hoy vamos a empezar a hablar de psicología y se unen muy interesantes los temas, se concatenan los temas porque hablar de psicología es hablar un poco de criminología clínica y uno de los principales exponentes que después se estudió de manera aislada o autónoma es justamente Sigmund Freud. Vamos a hablar hoy del psicoanálisis y todos estos temas, pero antes quiero comentarles que ya, como se habrán dado cuenta, ya hicimos por ahí la revisión de sus
investigaciones, ya todos tienen retroalimentación y quiero preguntarles si tienen alguna duda referente a los comentarios que les hice o no de esta retroalimentación de sus problemas prototípicos. Yo tengo una, profe, referente al problema prototípico, ¿verdad? Sí, dime. A mí me regresó el problema y me comentó cuáles eran A todos, lo que estaba no te mal. preocupes, que justo por eso lo estoy aclarando, porque a todos les regresé, o sea, regresar es que ya lo revisé, no se inquieten, Sí, a todos se lo regresé. ¿Qué más? ok. Mi pregunta es, ¿lo podemos corregir y regresárselo? Una disculpa, si ya lo había comentado, le ofrezco una disculpa, profe, es que voy entrando. Dime. Si ya no lo regresó y ya nos comentó en lo que estábamos mal, ¿lo corregimos y lo volvemos a mandar o...? No es necesario. Recuerden ustedes que el problema prototípico se va a trabajar en 3 fases. Ahorita nada más es la primera fase. En esta fase, que a lo mejor es la más laboriosa, ustedes se abocaron a hacer un estudio de campo, justamente para saber qué tan viable o no es en el ejercicio profesional hablar o manejar o trabajar con periciales. Ya hicieron ustedes una entrevista, ya la documentaron, algunos a través de un video, otros a través de un trabajo de investigación, y pues prácticamente me dieron sus conclusiones con referencia a estas entrevistas que han hecho. Ahora, en un segundo momento, lo que van a hacer es una propuesta de dictamen. Vamos a empezar a trabajar en el dictamen. El segundo momento va a ser, ustedes van a hacer un dictamen para plasmar ahí sus conclusiones. Van a hacer un dictamen, les voy a dar los parámetros para que ustedes se encuentren en posibilidades de indicar cuáles son las conclusiones que como equipo podrían llegar a obtener de esa investigación. Su estudio, obviamente, con base en un marco teórico práctico, con base en una metodología, van a tener que hacer un análisis pormenorizado con base en los conocimientos adquiridos y al final van a tener que ser propositivos, van a tener que emplear o proponer alguna recomendación para poder redimir todos estos temas o todos estos problemas que hayan percibido durante la entrevista a estas fuentes, ¿no? O a estas personas entrevistadas. Ahora, en un tercer momento, que será ya prácticamente a final del semestre, yo les voy a dar retroalimentación de este dictamen que vamos a trabajar en breve ya en el segundo momento. Y en el tercer momento, con la retroalimentación que yo les dé, van a entregar el dictamen definitivo y me van a hacer un video exponiendo sus conclusiones finales. Ahí sí es obligatorio el video, todos van a tener que hacerlo como equipo, todos van a tener que exponer sus conclusiones y se acabó. Y ya no es necesario volver a mandar de nueva cuenta estas investigaciones porque pues es la retroalimentación que yo les di, ya está considerado. Solamente preocúpense aquellos que no lo hayan hecho o que lo hayan hecho solos, porque la instrucción fue hacerlo en equipo desde el principio. Y además, si no lo hicieron, pues bueno, recuerden que aquellas personas que no hagan esta actividad en cualquiera de sus 3 fases, pues ahí sí los tengo que mandar extraordinario porque es una actividad colegiada con el propio instituto y ahí sí nos presionan un poco a nosotros. De ahí en fuera, si les regresé y les planteé observaciones, no hay ningún problema. Pongan un poquito más de empeños para que ustedes tengan retroalimentación, sepan en qué están bien, sepan en qué están mal. Se trata de que también ustedes pues crezcan con base en esos comentarios. A lo mejor algunos de ustedes no estaban acostumbrados a elaborar este tipo de trabajos y se entiende perfectamente. Entonces, la idea es nada más darles retroalimentación, decirles dónde pueden pulir ciertas cosas, dónde tiene que poner cierto énfasis y bueno, al final recuerden que la mejor entrega va a tener un punto adicional en el examen escrito que vamos a hacer. En cualquiera de sus 3 modalidades tienen que ser los 3, en las 3 entregas tienen que ser los mejores y entonces les daré un punto adicional solamente a un equipo, el que sea mejor. No sé si hay alguna duda todavía. ¿Está claro o queda alguna inquietud por ahí? No, profe, queda todo claro. Muchas gracias. Claro que sí. ¿Alguna otra duda? Roberto Carlos, al uso de la voz. Dime, Roberto, adelante. Gracias. Por lo que corresponde a nuestro equipo, que nada más estoy yo, en relación a la retroalimentación de auscultar 3 libros, independientemente del que hemos tenido como base de Ramírez Aldaraca por el tema de criminalística y en relación a la base del prototípico,
¿Qué otros libros recomienda usted que tengamos como guía en relación al perfil que usted nos está, valga la expresión, perfilando? Ok, nosotros estamos trabajando varias disciplinas periciales y lo van a ver. Por ahí les había recomendado también, nada más que me están diciendo que está agotado, al propio Francisco López Gutiérrez. Pueden, vaya, aquí la imaginación es el límite, ¿eh? Pueden consultar la Constitución Política, podrían haber consultado el Código Nacional de Procedimientos Penales, podrían haber consultado algún código de ética, podrían haber consultado el que sea, ¿eh? Digo, si quieren ustedes también la curiosidad de irse a alguna biblioteca, alguna librería, pueden haber consultado a cualquiera que los ayude a enriquecer, algún manual de procedimientos técnicos, algún texto de criminalística, pueden haberlo hecho. Aquí la idea, y qué bueno que haces este comentario, Roberto, es que desde el principio yo les había comentado que está muy bien sus investigaciones, pero tienen que acostumbrarse ustedes a enriquecer sus investigaciones con bibliografía. En algunas ocasiones esta bibliografía la puede sugerir el docente y en otras ocasiones ustedes por mutuo propio podría ser interesante que buscaran algunos textos. El chiste es que ustedes sobre el trabajo que ya hicieron pueden enriquecer con otros comentarios, puedan complementar esa información. Y el comentario va en torno a que yo les comentaba, les pedí de favor que trabajaran con textos, no con páginas de internet por muchas razones. Algunas de ellas ya las hemos comentado. La información en internet no puede ser del todo, a veces no es del todo cierta. La base de datos que está en internet, hay muchas cosas por ahí fluyendo. Muchas personas que asumen tener un conocimiento profesional y no lo tienen, y entonces no son fuentes confiables. Digo, salvo algunos que me pusieron, consultaron sus 3 libros y de pronto pudieron haber consultado algún video, me pusieron el enlace, bueno, no les hice el comentario porque finalmente consultaron los 3 libros, pero los que nada más me pusieron páginas de internet, ahí sí les voy a pedir por favor que reestructuren sus ideas, porque sí necesitamos todavía trabajar en investigación, en posgrados, a nivel doctorado, a nivel maestría, a nivel especialidad, ustedes se van a tener que acostumbrar, y es la idea que desde ahorita lo vayan fomentando, pues a consultar varias fuentes, algunas dadas por el docente, otras no. Si llegan al doctorado, los que van a tener que proponer fuentes son ustedes, porque ya van a tener un conocimiento tal que van a tener que estar capacitados para proponer algún elemento novedoso en un área del conocimiento. Por eso es que desde ahorita los quiero habitar a esto. Entonces, realmente pudieron haber consultado de muchos puntos de vista, pudieron haber consultado, no sé, algún texto de derechos humanos, algún texto de amparo, Ignacio Burgoa, alguna cuestión, si hablaron a lo mejor de Estado y de función estructural, Héctor González Uribe y teoría política. En realidad hay muchos textos que pudieron haber consultado y todo esto depende de hacia dónde ustedes quisieron llevar su investigación. Por eso yo no les concreté una bibliografía específica, porque yo no sé hacia dónde iban a dirigir ustedes. Claro que les di ciertos parámetros, pero también ustedes a lo mejor enfocaron más su investigación, a lo mejor hacia las ciencias psicológicas o a lo mejor hacia las ciencias criminológicas, qué sé yo. Entonces, por eso es que no fui tan concreto en esa ocasión, porque era un poco más labor de investigación. No sé si respondí la pregunta, Roberto. Sí, Lick, muchas gracias y nuevamente reitero porque, vamos, no es lo mismo que uno quería ser a lo mejor civilista y ya nos estamos perfilando al ámbito penal a razón de los grandes especialistas y con el libro que usted nos recomienda y que lo tengo ya de cabecera como Criminalística de Roberto Carlos Ramírez Aldaraca, pues nos da otra visión, otra concepción, ¿no? Esa es la idea. Qué bueno. Ahora, para cuestiones penales, también les había sugerido justo el Fernando Castellanos Tena, esto que les recomendaba en torno a los elementos positivos o negativos del delito. Entonces, les hablé también de Hilda Marchiori y Escuelas del Pensamiento Criminológico, Wael Jical en criminología, pues hay varios. Si tienen algún tipo de interés, pues lo vemos y les sugiero algún texto en especial dependiendo del tema que ustedes elijan. Gracias, Roberto. Por ahí Estefanía tenía alguna duda. Sí, yo. Hola. Oiga, es que a mí no me regresó mi retroalimentación en el apartado. Lo subió por medio de enlace mi compañera Celeste, no sé. Es el mismo, y de hecho te iba a comentar ahorita a ti. Sí, también les había comentado que bastaba con que una persona me subiera el trabajo de investigación. No tenían que subírmelo todos, por razones prácticas, porque entonces
ya tuve algunos cuestionamientos ahí. Oiga, ¿y por qué luego me subían los enlaces vacíos, sin ningún archivo? Pues obviamente devolvía, y devolvía porque no hay nada para efectos prácticos, ¿no? Entonces, les ponía algún comentario a algunos compañeros, que bastaba con que alguno lo subiera y ya es considerado para todos. Con las consideraciones que le hice a Celeste, pues son las que les hice a ustedes, que de hecho, en su trabajo de investigación al final, después de esta presentación interesante, me expusieron las conclusiones ahí en algún archivo de audio, pero creo que en especial, no me acuerdo si son las tuyas o las de Celeste, no se escuchan, está cortado el audio. Empiezan a hablar y ya, no sé, no está grabado lo demás. Entonces, yo sé que se les hicieron porque se ve cortado el audio, pero les hice esa observación para que lo consideren, ¿no? No está como debidamente. Ok. Sí, sí, sí. Es que creo que sí es de mi compañera, porque yo revisé el mío y sí se escuchaba bien. Ok, Entonces, sí, a lo mejor bueno, es lo de voy a... Celeste. Sí. Bueno, gracias. Claro que sí. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Bueno, es importante hablar de esto porque creo que la retroalimentación es sana para ustedes. Nosotros como docentes sí tenemos la obligación de decirles cuáles son sus áreas de oportunidad y pues qué podría mejorar para poder desarrollarse mejor en su formación académica. ¿Ok? Bueno, entonces, a partir de este momento vamos a platicar de otro módulo en esta sesión especial de la actividad pericial. Ya hablamos de topografía, ya hablamos de criminología, ya hablamos de criminalística, hasta de epistemología. Hoy vamos a empezar a hablar de psicología. Recuerden que estamos analizando por especialidad algunas disciplinas propias de la actividad pericial. Y hablar de psicología es hablar de muchos rubros y muchos campos de aplicación en nuestra vida cotidiana. Como peritos o como profesionales en algún área del conocimiento, ustedes podrían, si fuesen psicólogos o tuvieran alguna especialidad en psicología, o si no la tienen, que sepan para qué sirve y en qué momento, para qué área les puede servir, puede tener varios campos de aplicación. En primer término, y lo sabemos, procesos del orden familiar en torno a menores, sobre todo temas relacionados con guarda y custodia, cuando los progenitores o alguien, algún pariente, está peleando o controvirtiendo la guarda y custodia o la patria potestad de algún menor, usualmente se suele ofrecer una prueba pericial en materia psicológica. Pericial en materia psicológica. Y esta prueba pericial en materia psicológica, lo lógico es que se tuviera que practicar tanto a los menores como también a los progenitores para saber cuál, desde el punto de vista psicológico, pudiera ser el progenitor o el pariente idóneo para que se desarrolle de manera psicosocial, emotiva, afectiva, académica el menor. ¿Esto lo llega a tomar en consideración el juzgador? Por supuesto que sí, y hay que ser muy precavidos con esto. Yo como parte actora o demandada en un proceso, pues puedo ofrecer una prueba pericial en materia psicológica para que mi perito o mi psicólogo analice a mí, al contrario, puede ser la mamá, y al menor, y puede hacer algunas consideraciones. Pero lo ortodoxo, lo que se hace hoy en la práctica, y es muy común, para evitarnos, y sobre todo por cuestiones de economía, para evitarnos un largo camino tortuoso, es que aquí en los tribunales de la Ciudad de México, en los del Estado de México también, y en otros estados de la República también, ya se le solicita al propio tribunal que a través de un departamento que tienen ellos, que es una dirección adscrita de auxilio y de servicios periciales, que eso existe aquí en México, en el Estado de México, repito, se sirvan de designar un perito en el área psicológica o en la materia psicológica. Y entonces gira un oficio, el juzgador ya lo hace incluso vía remota a través de internet, para que nombre un psicólogo o una psicóloga, y esos psicólogos van a aceptar y protestar el cargo y van a designar una fecha para que el menor, para que el papá, para que la mamá, para que el tío o quien tenga que ir, sea sometido a una serie de exámenes en materia de psicología y el psicólogo pueda concluir si es idóneo o no ese pariente que se está proponiendo para ser titular ya sea de la guardia de custodia, de la patria potestad o incluso si es prudente celebrar algún régimen de visitas. Eso en el campo del derecho familiar. ¿Tienen alguna duda de esto en particular?
Ok. Ahora, íntimamente relacionado con los temas penales que hemos estado analizando, se hablaba en criminología, si ustedes cuando llevaron esta materia de corrientes del pensamiento criminológico o escuelas del pensamiento criminológico, habrán notado ustedes que hay 3 escuelas preponderantes en el área de criminología. Y una de ellas es la criminología clínica. A la luz de la criminología clínica, nosotros vamos a estudiar al delincuente como si fuese un auténtico paciente. La palabra clínica viene de cliné, que significa en el lecho del paciente, el lecho del paciente. Es decir, ya se le da un tratamiento de criminal desde el punto de vista, pues vamos a decirlo médico, pero médico mental. Entonces, se asume que una de las causas o de las razones o factores endógenos por virtud de los cuales el criminal cometió un delito es justo o pudiera ser una enfermedad mental o un trastorno de la personalidad. Primero hay que distinguir claramente que no es lo mismo una patología que un trastorno de la personalidad. Hablar de la patología, hablar de una patología mental, va a sugerir hablar de una enfermedad mental. Esto es muy importante porque hay que distinguir el campo de aplicación y el campo del ejercicio profesional tanto del psicólogo como del psiquiatra. ¿Okay? El psicólogo no trata enfermedades mentales y creo que ya todos lo saben o deberían saberlo. El psiquiatra sí, el psiquiatra necesita además tener una formación académica, en parte médica. Estamos tratando enfermedades mentales, por eso es que el psiquiatra es capaz de recetar medicamentos. Y el psicólogo no. El psicólogo va a estudiar a la luz de diversas doctrinas, a la luz de diversos estudios, claro, desde el punto de vista científico, todos hechos así, va a estudiar cuáles son aquellas formas mentales, la característica de estas formas mentales, cuáles son estas tendencias o cuáles son las características del pensamiento de una persona. Hablamos de varias teorías como pudiera ser el conductualismo, el estructuralismo, tenemos a destacados como Pavlov, y justamente hoy vamos a hablar, íntimamente relacionado está esto con la criminología clínica, vamos a hablar de este señor llamado Sigmund Freud. ¿Alguien ha oído hablar de Sigmund Freud y cuáles son las aportaciones que ha hecho Sigmund Freud al campo de la psicología? Sí, Ok, me cuéntame. parece que es ay, no sé si estoy bien, la teoría del ello, ¿no? O del yo, no me acuerdo, Sí, del ello, sí, ¿no? sí, lo vamos a ver, justo es eso. Pero ¿cómo se llama su teoría? Su doctrina. La del ser, ¿no? No, no, La no. del psicoanálisis. Eso, justamente. Psicoanálisis. Sigmund Freud instituyó la teoría del psicoanálisis. De eso es de lo que vamos a hablar esta sesión. Y se darán cuenta ustedes que gran parte de los criminólogos, de los estudiosos del derecho, no nada más criminólogos, sino nada más penalistas, muchos filósofos y muchas personalidades, muchos pensadores, siempre han retomado a los famosos griegos, y qué mejor ahorita que hablar del propio Sócrates, del autoconocimiento, del conócete a ti mismo. Hablar de Sócrates, hablar de vocación, hablar del autoconocimiento, sugiere una serie de teorías o de doctrinas que fueron desarrolladas históricamente hablando. Muchos se basaron justamente en estos postulados o en estas ideas de Sócrates del autoconocimiento. El propio Sigmund Freud hablaba o retomó justamente algunos elementos de la mayéutica socrática y de este del conocimiento, que es el propio autoconocimiento. Con Sócrates, que además no escribió nada, Sócrates, todo fue documentado a través de su alumno Platón en los diálogos de Platón. Cuando el propio Sócrates hablaba de la famosa vocación, Sócrates hablaba de un llamado.
que nosotros teníamos hacia un área determinada del conocimiento, hacia una disciplina. Si yo tengo un llamado interno hacia el derecho, pues es que yo tengo vocación, y ese llamado es una vocación, y se siente, todos sentimos justamente este llamado, todos los que nos inclinamos hacia alguna disciplina del conocimiento. Y hablaba justamente Sócrates, comentaba en sus reseñas, que para poder tener este llamado necesitamos conocernos a nosotros mismos. En alguno de los diálogos se expresa. Entonces, estas ideas fueron retomadas justamente por Sigmund Freud y su teoría psicoanalítica. Entonces, el propio psicoanálisis es una terapia, justamente es una práctica terapéutica, lo podemos definir así. Una práctica terapéutica, y obviamente está instituida por este psicólogo austriaco por ahí del año de 1896, más o menos. Hablar de psicoanálisis significa hablar de muchas cosas. Significa hablar de un modelo teórico, práctico, descriptivo, explicativo. Y cuando Sigmund Freud comienza a desarrollar esa teoría del psicoanálisis, la basa justamente en la percepción de los sentidos. Y podemos hablar de un empirismo. Sigmund Freud lo que hace es escuchar, como lo hacía Sócrates en el método mayéutico. Mayéutica significa dar a luz el conocimiento, y tiene 3 fases. Sócrates lo que hacía era escuchar a aquel alumno que se acercaba. Si alguna persona tenía una duda, se acercaba al maestro Sócrates y le planteaba sus cuestionamientos. Sócrates nada más escuchaba. Y después Sócrates lo que hacía era preguntar, a través de un método de preguntas y respuestas. Trataba de preguntarle al alumno, y a través de esas preguntas, justamente en gran ocasión les daba la respuesta. Y nos dábamos cuenta que nosotros teníamos la respuesta dentro de nosotros mismos, pero no eran cualquier pregunta. Estas preguntas tendían a ridiculizar la ignorancia del alumno. Por eso es que se dice que Sócrates trabajaba a través de la ironía, y esto se le conoce como la ironía socrática. El señor hacía preguntas con la mera intención de ridiculizar al alumno, y que a través de esa ridiculización el alumno se diera cuenta que siempre tuvo la respuesta. Cuando el alumno contesta y se da cuenta que tuvo la respuesta él mismo, ahí se dice que se dio a luz el conocimiento, porque Sócrates era partero de almas. Su padre Sofronisco, su madre Fenarete, su padre era agricultor, su madre era partera, de ahí que le apodaran a Sócrates el famoso partero de almas. Y de ahí que Sócrates diga que a través del método mayéutico se da a luz este conocimiento. Entonces, a través de la mayéutica y a través de esta serie de preguntas y respuestas, damos a luz al propio conocimiento. Y Freud no estaba tan lejos de ello. Ok. Freud no estaba tan lejos de ello. Freud también trabajaba en una serie de procesos que percibía a través del autoconocimiento. Lo que hacía Freud era justamente citar a sus pacientes, escucharlos, entender sus experiencias, entender sus padecimientos psíquicos, entender sus padecimientos personales, escuchar. Y entonces hacer una investigación interna desde el punto de vista personal. Hablamos de una psicología aplicada, no hablamos de la psicología habitual, hablamos de una psicología clínica a nivel individual. Esto es muy importante, porque Freud justamente trabajaba con pacientes de manera individual. Y entonces va a analizar una serie de fenómenos a través del psicoanálisis. Freud va a hacer un estudio desde el punto de vista cultural, racial o etnológico, antropológico, desde el punto de vista personal, familiar. Vamos a analizar el entorno, varios factores. Y todo eso lo va a entender Sigmund Freud a través de este proceso o este análisis de preguntas y respuestas. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Profesor, gracias. Ok, algunas de las enseñanzas del propio Sigmund Freud, yo no dio tiempo documentarlas en algún texto, pero siempre hay psicólogos, y existen muchísimos psicólogos que han retomado la vida y obra de Sigmund Freud, como podemos hablar de Jean Laplanche. No, profesor, gracias. Gracias.
podemos hablar de dos psicólogos que retomaron las enseñanzas psicoanalíticas en principio. Vamos a hablar de Jean Laplanche. Y Jean-Bertrand Pontalis. Estos dos psicólogos retoman algunos estudios psicoanalíticos que hace el propio Sigmund Freud. Recuerden, Sigmund Freud era austríaco, entonces estos señores son evidentemente franceses, y desde el punto de vista de algunos psicólogos como ellos, hay algunos parámetros o lineamientos básicos para poder estudiar o para poder basarnos en el método del psicoanálisis. Para poder utilizar entonces el método de psicoanálisis, en primera instancia tenemos que determinar de manera muy clara que el psicoanálisis refiere, en pocas palabras, un método de investigación. Un método de investigación. Entonces, hablar de psicoanálisis significa hablar de un método de investigación donde se van a evidenciar de manera significativa todos aquellos actos, todos aquellos pensamientos, todas aquellas fantasías, los sueños, los delirios que tiene un individuo. Vamos a analizar de manera concreta y pormenorizada. Nos vamos a meter a la cocina de la mente del individuo. Todo, hasta aquello que no sabemos de nosotros. ¿Cuántos de ustedes piensan que se conocen? Y en realidad no es así. Freud lo que hacía justamente es eso, enseñarnos todas aquellas partes, todos aquellos pensamientos más profundos que nosotros ni siquiera sabíamos que existían en nuestras mentes. A lo mejor ustedes tienen alguna fantasía y ni siquiera saben que está ahí alojada en su mente. A lo mejor ustedes tienen alguna aspiración, o a lo mejor ustedes tienen alguna meta en común y ni siquiera saben que está allí en su mente. Eso es justamente lo que hace Sigmund Freud a través de un método de investigación. Vamos primero a conocer al sujeto de experimentación o al paciente, al clínico, y justamente este método que utiliza Sigmund Freud garantiza la interpretación de estos métodos que utiliza psicoanalíticos. El hecho de que Sigmund Freud se dé cuenta de aquellos detalles que no son esenciales a la vista, pues ya nos da a nosotros cierta certeza de lo que estamos platicando. Entonces, en un segundo momento, ya que establecimos un método de investigación, vamos a hablar de un método psicoterapéutico. Vamos a hablar de un método psicoterapéutico. Y este método psicoterapéutico va a estar basado propiamente en esta investigación y en la interpretación. Esto va a decir mucho del psicólogo, en la interpretación que le da el propio psicólogo a aquellas vivencias, a aquellos sueños, a aquellas fantasías, a aquellos deseos que puede llegar a percibir por parte de justamente del paciente. El psicólogo puede descubrir muchas cosas, pero no nada más se trata de descubrir qué hay alojado en nuestras mentes, se trata de entenderlo, de interpretarlo. Entonces, para ello, nos vamos a basar en un tercer punto, en un conjunto de teorías psicológicas y psicopatológicas. Un conjunto de teorías psicológicas y psicopatológicas. Justo por eso son expertos, porque hay ciertas reglas conforme el manual de los propios psicólogos que les explican a ellos mismos cómo debían interpretar o analizar estos descubrimientos que tenemos propiamente de los pacientes. Entonces, lo que vamos a hacer a través de estas teorías o de estos principios psicológicos o psicopatológicos es empezar a categorizar las ideas, los sueños, los delirios, las fantasías de estos individuos. Vamos a empezar a trabajarlos, primero que agruparlos, y luego tengo que agrupar
aquellos que puedan ser considerados nocivos y no nocivos, aquellos que pudieran ocasionar algún daño mental o aquellos que no lo pueden llegar a ocasionar. Y tengo que proponer un tratamiento. Ya si hablamos de psicopatologías, te los comentaba hace un momento, una patología es una enfermedad. Si ya hablamos de una enfermedad mental, entonces el psicólogo ya no es la persona adecuada. Tendría que ser el psiquiatra. Si yo tuviera esquizofrenia, eso no lo puedo tratar con un psicólogo. Eso lo tengo que tratar con un psiquiatra. El psiquiatra sí me va a decir por qué tengo esa enfermedad. Porque además eso es químico. La química de mi cuerpo propiamente, de mi cerebro, no está funcionando bien. Por eso el psiquiatra tiene que ser médico, tiene que saber de biología, tiene que saber de anatomía, tiene que saber de física, de química, de neurología, evidentemente. De hecho, el propio Sigmund Freud tiene estudios bastante detallados en el área de la neurología. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, jóvenes? Profesor, gracias. Bueno, vamos a analizar el psicoanálisis desde el punto de vista explicativo. Una teoría, al final del día, es un método, una herramienta instituida por el propio Sigmund Freud. ¿Y por qué hablar de una teoría explicativa desde el punto de vista psicoanalítico? Porque el propio psicoanálisis va a referir ser una teoría, un conjunto de postulados que van a estudiar un conjunto de procesos psíquicos a nivel inconsciente. Todos aquellos procesos mentales que nosotros desarrollamos en nuestra mente se estudian desde el punto de vista o desde un marco teórico científico. Todo aquello que está alojado en nuestro cerebro y que nosotros no podemos entender, que ni siquiera sabemos que existe, lo manejamos en un plano inconsciente. Ahorita vamos a hablar del ello, del yo y del superyo, que son justamente estos tres estadios en los que culmina el propio Sigmund Freud sus propias teorías. Entonces, al hablar de una ciencia explicativa o al hablar del psicoanálisis como una rama o como una doctrina psicológica desde el punto de vista explicativa, va a sugerir hablar de todos aquellos factores o pensamientos que están alojados en la mente del paciente y que él mismo no conoce. Podemos referir y conocer de una manera ampliada o de una manera más general o específica, de hecho, más bien específica, la sexualidad del propio paciente, los gustos que puede llegar a tener, las preferencias que puede llegar a tener, alimentos, dolores, preferencias, no solamente sexuales, sino cotidianas, lo podemos llegar a entender, si tienen por ahí algún sentimiento, alguna afección, por algún acontecimiento que a ustedes, afortunado o desafortunadamente, les sucedió desde una temprana edad, hay que entender y hay que descubrir aquellos fenómenos, aquellas vivencias que desde la infancia nosotros a lo mejor bloqueamos, porque en psicología también hablamos de mecanismos de defensa. Nuestro propio cuerpo, nuestro propio cerebro es tan sabio que si nosotros vivimos algún episodio traumático, la mente lo bloquea. Hay personas que son abusadas sexualmente desde niños o niñas y la mente automáticamente bloquea y reprime esos recuerdos. Pero, ¿qué creen? No nos acordamos que eso nos sucedió. Nuestra mente lo bloqueó. Pero sí tenemos comportamientos que no entendemos. Oye, ¿por qué esta persona cada vez que alguien se le acerca, le quiere dar un abrazo fraternal, automáticamente responde de manera violenta, golpea, empuja? Es que no sé por qué, pero pues lo hago. Mi mente lo repudia, no me gusta, no sé por qué. Y entonces, a través del psicoanálisis, empezamos a analizar, y resulta que hay un episodio traumático que el cerebro pudo haber bloqueado. Qué interesante, qué delicado es esto. Y sí, es real. Para aquellos que se lo preguntaban, sí, sí es real. Y algún tipo de repulsión, algún tipo de instinto que podamos llegar a manejar. ¿Alguien sabe lo que es el complejo de Edipo y el complejo de Electra? Sí, es cuando se enamoró de su madre, ¿no? En el caso de los varones y en el caso de las mujeres también, se dan ambos complejos. ¿Qué pasa si un niño tiene una afección ya de otro tipo, de un sentimiento no necesariamente maternal hacia su madre? Entonces, es el complejo de Edipo.
O si una hija tiene cierta inclinación afectiva hacia con el progenitor, pues hablamos del complejo de Electra. ¿Y por qué se dan estos sucesos? Hay que ver, hay que analizar desde el punto de vista psicoanalítico qué pasó en la vida de esos menores para que vieran o para que concibieran a sus progenitores de esta manera. Entonces, desde el punto de vista freudiano, podemos ampliar justamente el concepto del psicoanálisis a otros campos de trabajo. Muchísimos criminólogos retoman el psicoanálisis desde el punto de vista de la criminología. Y estos análisis, evidentemente, todas estas teorías o estos postulados, cuando al principio eran simple y sencillamente experimentaciones, pues naturalmente fueron revisados por otros expertos en la materia. Freud no empezó a experimentar de manera abierta, todos estos trabajos fueron revisados por parte de pues algunos expertos en la materia. Entonces, Freud define al psicoanálisis propiamente como una rama o una doctrina bastante amplia, alguna doctrina, algún postulado teórico práctico, y lo define Freud como un pilar teórico para el análisis del subconsciente, para el análisis de la resistencia en cuanto a la personalidad, para el análisis de la represión física, mental y a lo mejor hasta sexual. Todos aquellos psicólogos que basan sus teorías en estos postulados freudianos no han cansado de ampliar hasta nuestros días estas áreas del conocimiento basadas justamente en el psicoanálisis. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, jóvenes? No, profesor. Lick, una pregunta. Entonces, en tiempos reales de esta teoría, en la praxis, es, por ejemplo, el caso que se tuvo de el asesino de Catepec, que mató más bien el feminicidio de Catepec, el que tenía ese complejo por el tema de su mamá y que lo golpeaba y todo ese tema que él mismo narró. Hasta lo hicieron. Claro, ahí podemos, ojo, qué interesante esto que comentas, porque aquí podemos utilizar como herramienta de trabajo justo al psicoanálisis. El señor a lo mejor no entiende por qué cometió esos crímenes, entonces fíjense el alcance que ustedes tienen como criminólogos. Podemos emitir un dictamen desde el punto de vista criminológico, diagnosticando a este individuo desde el punto de vista criminal y a lo mejor sugiriendo un tratamiento con base en psicoanálisis para poder entender por qué el señor tiene cierta afección o por qué tiene repudio a esas personas. Y entonces podemos entender por qué el señor tiene este repudio muy marcado a las mujeres en especial y podemos darle un tratamiento desde el punto de vista clínico. Y entonces ya estamos trabajando con postulados de la criminología clínica. Ya estamos tratando al delincuente como un paciente. No es que haya querido hacer el mal. Él está haciendo el mal y ni siquiera entiende por qué. Es ahí donde entra esta parte humana, donde pues nosotros como criminólogos tenemos que sensibilizar. Sí, está horrible que haya matado. ¿Por qué lo hizo? Vamos a analizarlo desde el punto de vista del psicoanálisis. Si es un psicópata, no es un psicópata, o hay algún padecimiento o alguna represión que él está padeciendo. Hay muchos niños que desde el punto de vista del psicoanálisis, pues han salido sin fin de cosas. Hay casos, no me acuerdo del nombre, pero seguramente a lo mejor ustedes lo conocen. Pero está documentado el caso de una niña que pues ya era clasificada como una asesina serial. Y mataba y en una entrevista justamente fue cuando detonó el problema. Resulta que la niña ya al ser entrevistada pues hace memoria, remembra, pues la niña había sido abusada cuando era chica. Entonces, y entre otras cosas más espantosas, no fue lo único que le hicieron a esta menor, pero pues ¿qué esperaban que pasara en la mente de esta menor? Repudiaba todo tipo de contacto, obviamente conductas y reacciones totalmente agresivas ante ciertas situaciones cotidianas, pues esto nos ayuda a entender justamente el porqué, y por eso es que estudiamos a Sigmund Freud en este campo de la criminología. ¿Alguna otra duda? Bueno, hay muchos psicólogos que han retomado entonces estas posturas psicoanalíticas
nada más por mencionarles algunos. Podemos hablar de Melanie Klein, por ejemplo. Podemos hablar de Donald Winnicott. Winnicott es famoso. Podemos hablar de Carl Gustav Jung, que también es famoso. Jung, okay. Carl Gustav Jung. Todos ellos retoman en mayor o menor medida el psicoanálisis. Y analizar la mente humana es una aventura. No necesariamente tenemos que abocarnos al psicoanálisis. Estoy hablando ahorita de Sigmund Freud porque desde el punto de vista criminológico y desde el punto de vista científico, a lo mejor es uno de los más destacados. Pero podemos hablar de la teoría de las gestalts. ¿Alguien ha oído hablar de las gestalts? De la teoría gestáltica, del conductualismo, del individualismo o la gestalt. ¿Alguien ha oído hablar de las gestalts? No, Lick. Ok. Bueno, ¿no llevaron psicología en área 4 en el bachillerato? Digo, no, nada más por saber. ¿Alguien de casualidad? Pues, sí, yo sí, pero no recuerdo haber visto este tema. Ok. Freud, ¿sí lo viste, no? ¿O no? Ah, sí, claro, a Sigmund Freud sí. Okay. Sí, lo vimos. Ok. Bueno, hablar de gestalt significa hablar de círculos en nuestra vida. Si ustedes, por ejemplo, tienen una vivencia, vamos a pensar, el ejemplo más clásico, se casan con una persona, tienen vivencias, hacen un ciclo de vida y de repente las cosas salen mal, se tienen que divorciar y pues ya ese es un círculo en su vida. Cada vivencia que nosotros tenemos en nuestra vida cotidiana la podemos asemejar a un círculo. Un círculo es una gestalt, pero a ver, cada vivencia debe de ser cerrada perfectamente para poder concluir adecuadamente los ciclos de nuestra vida. ¿Qué pasa si yo me divorcié pero no cerré adecuadamente esa gestalt o esa vivencia? ¿Puedo continuar con alguna otra vivencia? ¿Puedo abrir otro nuevo círculo? Pues sí, yo puedo andar con otras mujeres, puedo a lo mejor volverme a casar, pero voy a tener ciertos rezagos, del círculo que no cerré. Lo conveniente es cerrar la primer gestalt, el primer círculo. Algo tendré que hacer, tendré que acudir con un profesionista de las gestalts para que me ayude a cerrar con algún símbolo, con algún método, con algún reforzador que me ayude a reforzar o a cerrar ese círculo para poder iniciar uno nuevo. Ustedes pueden iniciar los círculos que quieran en su vida, pero lo sugerente es cerrar círculos para poder iniciar nuevas vivencias o nuevos gestalts en su vida. Esa es la gestalt, por ejemplo. ¿Les quedó claro? ¿O alguien no me entendió esto de la gestalt? Sí, todo bien, gracias. Ok. Le un paréntesis. Entonces, ¿por qué se ha estado dando tanto problema últimamente con esta situación si se supone que venimos con una base, todas nuestras generaciones, y no se ha aplicado este tema? A ver, hazme una pregunta más concreta, porque no te entendí. Sí, venimos con una formación adecuada. ¿No lo hemos aplicado o cómo? A ver, cuéntame. Es correcto, que no lo hemos aplicado y por eso es que hay tanto divorcio, hay tanta violencia familiar, hay tanto índice alto de criminalidad. Me refiero a que ahorita no es lo mismo los delincuentes de hace 30 años que los hoy delincuentes jóvenes, cuando se supone que se tuvo que tener una formación de este nivel, a nivel pedagógico hablando. El problema es que, como dices tú, Roberto, no todos la tienen. Ahorita, por ejemplo, les pregunté a todos, de todos los presentes aquí, solo Brian ha llevado psicología. Y nada más, cuando psicología es, si no es bien una disciplina obligatoria, por lo menos se sugiere que lleven a nivel bachillerato, pues lo básico. Esta era una asignatura que era obligatoria, entonces yo no sé, yo creo que eso tendría que ser atendido desde el punto de vista educativo. Los planes de estudio no los elaboran ya de una manera integral, con este afán de querer innovar con nuevas tecnologías de la educación o nuevas formas. Se están descuidando muchísimos asuntos. Están creando nuevos planes de estudio más sintéticos, según ellos más prácticos, pero estamos descuidando muchísimas áreas del conocimiento. Simplemente aquí, pues no voy a decir nada, pero ustedes ya lo saben.
cómo está el plan de estudios aquí en la escuela es un tema. Entonces, no tendría que estar diseñado. ¿Cómo es eso de que el plan de estudios de una licenciatura no lo hace un abogado ni siquiera? ¿Cómo es eso de que me están quitando del bachillerato psicología? Pues obviamente los profesionistas del México contemporáneo pues no tienen este conocimiento y estas herramientas que son además tan antiguas, que son eficaces, pues pasan totalmente inadvertidas, totalmente desapercibidas. Ustedes que tienen acceso a un nivel educativo medio superior, pues lo están llevando. Y yo no sé si los otros profesores les hayan hablado de esto. Bueno, creo que sí, porque llevan además otra optativa que es psicología y perfiles y todo esto, pero ¿y los que no? Ese es el gran tema, ¿no? Entonces, las directrices del país no necesariamente tienen esta educación, que ese es un tema. Y esa es la crisis. Y dice Eli por ahí, se dice que debes cerrar bien tus círculos en tu vida. Sí, exactamente, Eli, cerrar esos círculos, y lo decimos a veces de manera arbitraria y sin tener conocimiento de causa, pero cerrar los círculos en nuestra vida significa cerrar estas gestalts, atender estos conocimientos, cerrar estas vivencias. Y un ejemplo muy burdo a lo mejor, del cual hablan estas teorías gestálticas. Dicen por ahí los psicólogos gestálticos, a ver, si tú terminaste una relación, lo primero que tienes que hacer para cerrar ese círculo es deshacerte o tirar o erradicar todos aquellos recuerdos del pasado, todas esas cartas de amor y esas fotografías y esos peluches. Pues primero tengo que aprender a desdeñar, tengo que aprender a salir, tengo que aprender a dejarlo atrás. Y esto se trabaja a través de símbolos. Si ustedes rompen una carta de amor de la novia o del novio que extrañan mucho, esto atiende y nuestro cerebro trabaja con símbolos. Esto tiene un contenido simbólico en la psique. Yo ya estoy preparándome y estoy a través de un ritual, porque también es todo un ritual. A través del ritual estoy desdeñando de mi organismo, de mis pensamientos, esa vivencia. Entonces, a eso se refiere con dejar el espacio libre para lo que viene. Si yo todavía tengo en mi mente un recuerdo, una persona en particular, pues nunca va a llegar ninguna otra persona porque yo no estoy dándome esa oportunidad ni estoy permitiendo alojar ese sentimiento en mi psique. Por decir algo, ¿no? Es un ejemplo clásico de la teoría gestáltica. No sé si hay alguna duda en torno a esto. Ya quedó más claro. Muchas gracias, Lick. Muy bien. Dice Eli, así es, para poder iniciar algo debes cerrar todo lo que tiene en esa persona, porque no dejas de que los demás entren en sentimientos. Es correcto. Esto es un ejemplo clásico de la teoría gestáltica. Ahora, vamos a analizar al psicoanálisis desde el punto de vista técnico. Vamos a hablar del psicoanálisis como técnica o de la técnica psicoanalítica. Técnica psicoanalítica. Desde el punto de vista del psicoanálisis, nosotros tendríamos que ser capaces de identificar símbolos o síntomas en el paciente. ¿Qué pasa si nosotros estamos analizando a un paciente que tiene algún trastorno de histeria o de neurosis? Histeria en las mujeres, y neurosis en los hombres. Así deben de ser tratados. Las mujeres pueden tener histeria, los hombres neurosis. Y entonces, vamos a tratar de primero identificar este padecimiento o este trastorno para poder entender y para poder analizar o indagar en el origen que está ligado a los conflictos inconscientes. Prácticamente es la teoría del subconsciente y la teoría del inconsciente. Primero voy a identificar los comportamientos anormales y luego lo voy a ligar con una causa adecuada. Dejar hablar al paciente en todo lo que tiene en su mente sin reprimirlo, sí, por supuesto que sí. Y para entender justo estos problemas o estos padecimientos o estas características, justo tenemos que dejarlo hablar. Pero ya que habla el paciente, vamos a poder identificar como psicoanalistas cuáles son esas características propias de su personalidad. ¿Qué es lo que vamos a permitir o el paciente que deja salir de su consciente? Es muy importante esto porque, y ustedes practíquenlo en su vida diaria, conocimiento es poder, dicen por ahí. Escuchen, hagan este ejercicio, cuando hablen con una persona, escuchen la conciencia, permítanse ustedes identificar y discernir qué pensamientos permite a esta persona salir de su consciente,
y qué pensamientos o qué conductas no se permiten salir del consciente. A veces se nos salen de manera inconsciente palabras, a veces de manera inconsciente tenemos actitudes, de manera inconsciente manoteamos, nos enojamos. Todos esos detalles en los que no se da conocimiento o en los que las personas no ponen un especial énfasis son en los que ustedes tendrán que poner énfasis. Hay cursos incluso de lenguaje facial, de lenguaje corporal. Los gestos dicen demasiado, las articulaciones dicen demasiado, los ademanes dicen demasiado y muchas veces no nos damos cuenta de cómo manipulamos de nuestros ademanes, de nuestra manera de hablar, si nos estamos tocando la cara, si nos tocamos la boca al momento de hablar, si estamos viendo la izquierda, si estamos viendo la derecha. Esos detalles específicos son en los que se tiene que tomar un especial énfasis para poder entender aquellos fenómenos o aquellos comportamientos que el inconsciente está dejando salir de nuestro cerebro sin que nosotros nos demos cuenta. Y ese es el punto fino, jóvenes. ¿Qué es lo que no me doy cuenta que estoy haciendo? Hagan el ejercicio entre ustedes, bueno, no sé si entre ustedes o con alguien ajeno, y ya van a poder ustedes darse cuenta de un mundo de situaciones. ¿Por qué soy neurótico? ¿Por qué soy histérico? ¿Por qué soy ansioso? ¿Por qué soy tímido? Y entonces todo este tipo de actitudes me van a llevar a entender, si soy tímido, pues a lo mejor tengo un comportamiento que puede llegar a ser, que en algún momento se asume como represivo, alguien quiso reprimirme en algún momento. Entonces, hay ciertas reglas fundamentales desde el punto de vista psicoanalítico y justo los asociamos con un método que se llama asociación libre, donde el analista o el psicoanalista va a solicitar al paciente que le comunique, perdón, más bien le va a solicitar al paciente que le comunique al psicoanalítico, que le comunique justo como decía él, sus pensamientos, sus ocurrencias, lo que tú digas, lo que gustes y mandes, qué es importante para ti. Si nosotros fuéramos una sesión, ¿cómo empezaría el psicoanalítico? ¿Creen que tiene algún protocolo para iniciar? Háblame de lo que quieras, de lo que te venga a la mente. ¿Cómo? ¿Por qué me tengo que...? Sí, ¿qué día es hoy? Ah, entonces, ¿para ti es importante el día que es hoy? ¿Es importante el día que es? ¿Por qué es importante? No, bueno, nada más decía, bueno, es importante la fecha, por algo es importante la fecha. Algo debe tener de importante para ti el día. No, bueno, y se enoja. ¿Por qué te enojas? Entonces, algo te molesta. Hay algo relacionado con las fechas que te molesta. Sí me doy dando a entender. Entonces, puede ser trivial y es sin criticar, ¿eh? Es una crítica constructiva. A lo mejor hay ciertos pacientes que se pueden llegar a sentir vulnerados, pero estas cuestiones tan triviales deben de ser tomadas por parte del psicoanalítico con mucho tacto, con mucho cuidado. En el momento que el paciente se siente, eh, ahorita vamos con eso, de los déjà vus, en el momento en que el paciente se siente confundido, en ese momento, automáticamente nos vamos a sentir agredidos y ya no vamos a poder expresarnos de manera adecuada. Los déjà vu son recuerdos, eso lo vamos a analizar ahorita el tema de los déjà vus y vamos a poder entender una explicación a ellos desde el punto de vista psicoanalítico, que son situaciones que sentimos que hemos vivido anteriormente y eso es justamente porque tal vez sí sucedió así. Esos son los déjà vus, las famosas vivencias. Si yo estoy viviendo una situación, un acontecimiento diario y siento que ya lo he vivido antes, eso es porque justamente mi cerebro lo que hizo es a través de un método de defensa, porque son métodos de defensa, no son reforzadores, son métodos o mecanismos de defensa, que mi cerebro a través de un mecanismo de defensa bloquea un recuerdo, pero a lo mejor cuando yo lo revivo en alguna situación cotidiana, mi inconsciente o el subconsciente tal vez está recordándolo y está queriendo dejarlo salir. Si mi subconsciente o mi inconsciente dejan salir ese recuerdo, mi propio cerebro, mi consciente sabe que va a ser nocivo, me va a causar un daño, a lo mejor me pongo a llorar, a lo mejor me da un ataque de ansiedad. Entonces mi cerebro ya lo sabe, mi consciente lo sabe. Mi consciente lo que va a hacer es a través de un mecanismo de defensa tratar de bloquear que emerja ese recuerdo al consciente. Y entonces solamente voy a entender como que algo pasó muy similar.
ya viví esto, pero no me acuerdo dónde. Si ven un evento traumático y sienten un déjà vu, ya lo viví, pero ¿dónde? Pues su cerebro está impidiendo que se acuerden para que no sufran. Qué sabio es el organismo, qué sabio es el cerebro humano. ¿Tienen alguna duda de esto? Lee, como comentario, pregunta, no, sí es comentario, perdón. Sí. Nosotros como abogados, con el perfil de criminalistas, Criminólogo. ¿cómo podemos, perdón, criminólogo, cómo podemos apoyar a nuestros clientes viéndolo como litigantes? Y la contraparte, si somos operadores del sistema, ¿cómo podemos observar? Es decir, el trabajo que se va desarrollando en la academia es amplio y vasto, pero nosotros así de primera instancia como empíricos, ¿cómo lo podemos sopesar? ¿Cómo lo puedes llevar a la vida diaria? Esa es la pregunta. Es correcto. Ok. Miren, mucho va a tener que ser mucho vamos a tener que hablar en ese sentido con lo autodidacta. Si a ustedes les interesan estas áreas del conocimiento, incluso hay una serie de manuales técnicos que establecen ciertos criterios o cierta logística. Esto que les comentaba, por ejemplo, de los rasgos, de las articulaciones, del lenguaje facial, hay material para que ustedes lo puedan revisar y ustedes mismos lo tienen que poner en práctica. Si son abogados, cuando menos se den cuenta, lo van a estar haciendo, que ese es el mal de todos los profesionistas. Cuando ustedes estudiaron Derecho por primera vez, les puedo asegurar que les cambió el mundo. Eso me lo decía un docente en algún momento de Derecho Romano. Es que a partir de hoy su vida va a ser diferente. A partir de este momento, ustedes cuando vayan a la tiendita y compren un gansito ya no va a ser igual, porque ustedes ya no van a pensar en que están comprando un gansito, ustedes ya van a pensar en que se está celebrando un contrato de compraventa consensual, en la cual ustedes son los compradores y están pagando un precio cierto, y todos nos botamos de la risa, y lo vimos en ese momento como algo muy cómico, pero no, es muy cierto, como abogados ustedes van viendo las cosas desde este punto de vista. Si ustedes se abocan a estudiar estas áreas del conocimiento, cuando menos se den cuenta, van a estar analizando, psicoanalizando al de enfrente. Si ustedes se abocan a estos estudios técnicos, en algún momento de la existencia, cuando ustedes están sustentando una práctica con un cliente, con sus propios familiares, va a ser a lo mejor molesto para ellos, claro está. Pero si tienen esta curiosidad en esta área del conocimiento, se van a dar cuenta. Deja de estarme analizando otra vez, por favor. Es que tú tienes este problema y sí, no te metas en mi vida. Van a lo mejor fastidiar a con quien estén platicando, pero eso eso lo tienen que llevar a la práctica en cualquier área del conocimiento. Si ustedes tienen un cliente, ustedes mismos se van a dar cuenta en la manera en que hablan, que titubean, si llega inquieto, si no llega inquieto, si llega triste, si llega feliz, si llega más seguro de lo que tendría que llegar, porque a lo mejor es que si llega a lo mejor más seguro de lo que tenía que llegar, a lo mejor ya se asesoró con alguien más, ya pidió una opinión y van como por la cuarta con ustedes y lo único que quieren es ir a pescar, a ver si los honorarios son más baratos o a ver si reafirman en sus procesos mentales una idea. ¿Qué pasa si a mí ya 5 abogados me dijeron que no? Y yo vienen a mi despacho de abogados y resulta ser que, pues ya me doy cuenta yo como abogado que estoy utilizando ciertos términos que no son propios de un civil y a lo mejor lo veo muy seguro, lo veo articulando, pero es que mire, licenciado, si usted revisa la Ley General de Salud, a ver, si ya sabes de qué habla la Ley General de Salud y sabes qué dice, como por qué vienes a pedirme una asesoría, ¿no? Y ustedes solitos se me van dando cuenta. Y conocimiento es poder. En el momento que ustedes logren tener control de la situación, ustedes van a tener una gama de posibilidades para saber qué decisión tomar, cuál va a ser la mejor decisión. Entonces, ¿cómo lo van a llevar a la práctica? Así como me lo está diciendo. Cuando tengas un cliente enfrente, hazlo. Cuando tengas un familiar enfrente, hazlo. Cuando tengas un familiar enfrente, hazlo. Les sugiero que lo utilicen de manera prudente. Si lo hacen con su esposa, con su esposo, tal vez haya temas. Entonces, eso es como lo tenemos que hacer. No sé si quedó claro, Roberto. ¿Alguien más? Sí, Lick, muchas gracias. Sí. Bueno, son 12:16. Nos vemos 12:26, por favor.